¿Cómo están, amados hermanos? Los saludo en el nombre del Señor en este día domingo, el día del Señor, en donde podemos celebrar juntos a través de la exposición de su palabra un día más de vida, en donde el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Increíblemente, el Señor, a través de su gracia y su misericordia, nos ha permitido, a pesar de que las iglesias están cerradas en nuestro país, permite predicar el Evangelio. Y doy gracias a Dios porque hemos visto un gran interés de muchos hermanos en Cristo, y también otros hermanos de otros lugares se han ido conectando a nuestras transmisiones. Y también hemos podido consolar a través de la predicación y la exhortación de su santo evangelio, hemos podido consolar la vida de los creyentes. Damos gracias a Dios por permitirnos esta instancia, y también damos gracias a Dios porque hemos podido consolar a los hermanos que han sufrido. Seguimos dándole las condolencias porque sabemos que han sido días difíciles para algunos hermanos de nuestra iglesia. Cada día escuchamos y vemos a través de las noticias personas que están muriendo, y sabemos que en Cristo tenemos esperanza, y damos gracias a Dios porque está en la presencia del Señor aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador personal. Pero también tenemos el desafío de seguir predicando el Evangelio, a pesar de que las iglesias están cerradas, a pesar de que no podemos exponernos a través de una pandemia. Necesitamos, en medio de todo esto, ocupar los recursos para proclamar y proclamar el Evangelio. Doy gracias a Dios por cada una de las conexiones y cómo los hermanos, a través de todo este tiempo, siguen creciendo y siguen aumentando en número. Doy gracias a Dios por eso. Su palabra, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre la justificación, que está en Romanos capítulo 4, versículos 23 al 24, y es la conclusión del capítulo 4 de Romanos, y también es la introducción del capítulo 5. Dios nos va a permitir el día de hoy exponernos a una doctrina bíblica que fundamenta los principios de la vida cristiana. Y por eso, hoy día quiero animarles a que escuchen este mensaje, a que si tienen la posibilidad de tomar estos versículos y aplicarlos a sus vidas, pero también tomar este mensaje y expandirlos a través de las redes sociales, va a ser de mucha importancia. Antes de eso, vamos a leer el texto, van a ser 3 versículos solamente en Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25, y dice lo siguiente: y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino que también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Vamos a orar al Señor y pedirle que Dios ocupe este mensaje para proclamar su evangelio y para afirmarnos en el fundamento de la doctrina cristiana. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. El día de hoy yo quiero que su palabra sea expuesta, que su palabra esté trazando los corazones de las personas y también esté exponiendo su verdad a las personas que no le conocen. Padre, yo te pido una bendición especial por aquellos que han perdido un familiar directo. Rogamos, Señor, que les consueles con tu gracia, y que el día de hoy, a través de la exposición de su palabra, el tema de la justificación traiga esperanza y consuelo en medio de una tribulación. ¿Para qué? Para crecer en la gracia, para crecer en el conocimiento, para ser fortalecidos, Señor, en tu amor y en tu misericordia. Bendíganos, Señor, y te agradecemos porque tú eres tan bueno, eres tan misericordioso. Utiliza este siervo para exponer su palabra solo como un mesero que va con el plato servido, porque su palabra es la que tiene poder. Y utilízame, Señor, como la voz de Dios en medio de las dificultades para proclamar este evangelio santo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El día de hoy vamos a ver estos versículos que se llama el sermón La promesa eficaz, en Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25, y vamos a ver en el versículo 23
la eficacia para el patriarca. En el versículo 24 vamos a ver la eficacia de los elegidos con la resurrección. Y en el versículo 3 vamos a ver, vamos a ver la eficacia del perdón y de la justificación. El perdón y la justificación. La historia de Abraham no es simplemente una historia curiosa, sino que es el fundamento de un plan perfecto que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Pablo lo utiliza como el ejemplo de salvación por medio de la fe y está claramente es relevante para los escritores y los lectores romanos. El relato de Abraham va a ser tan importante en nuestra vida que nos va a permitir fundamentar nuestra palabra, nos va a permitir compartir la fe con otros y nos va a permitir ayudarles a aquellos que depositan la fe en Jesucristo a entender que son perdonados y que van a disfrutar una correcta relación con el Señor. Aquellos que han sido perdonados van a disfrutar una relación perfecta. Entonces este mensaje es súper importante. Si usted tiene alguna duda o está sufriendo de alguna culpabilidad o probablemente no se siente, esta idea del sentimiento, no me siento perdonado por Dios, necesita entender la importancia de la palabra de Dios. Como si fuera una obra de escenas, el apóstol Pablo va a desglosar la unidad de pensamiento que tiene que ver con la justicia de Dios aplicada al hombre. Cómo el hombre toma esa justicia y cómo se le aplica justicia delante de Dios. Ahora, esta justicia no es solo por la fe, es una declaración que desglosa todo argumento sólido de cualquier intento de justificarse delante de Dios por medio de esfuerzos humanos. Un ejemplo supremo es la obtención de la justicia por medio de la fe de Abraham. Abraham creyó y le fue contada por justicia. Esa palabra contada la vamos a desglosar a través de lo que Pablo llama un plan que resume los versículos 23 al 25, el plan de Dios, el plan de la redención. Y lo que vamos a aprender hoy día también, que estaba predeterminado antes de la fundación del mundo. Un autor dice que la promesa que vamos a hablar el día de hoy, Dios hizo una promesa a Abraham y por medio de él la humanidad establece una promesa eterna, cumplida y satisfactoria en la historia de Israel, pero también se cumple en la persona de Jesucristo, siendo el principal eslabón de la historia de Israel, pero también de la historia de nosotros. Los escritores del Nuevo Testamento consideran el desarrollo de una promesa en una sola palabra, evangelia, y que lo hemos desglosado. ¿Qué es promesa? Es una promesa que comienza como una semilla en el Génesis y termina como una revelación gigante de un rey que quiere eliminar el pecado y que quiere establecer su reino. Es un desarrollo a lo largo de los siglos y es tan central que Pablo lo establece y lo concluye con la siguiente forma. Y ahora es por mi esperanza en lo que Dios ha prometido a nuestros padres que estoy en juicio hoy, y esta promesa que de las 12 tribus que esperan que ver cumplir al servir fervientemente de día y de noche, que Dios resucita a los muertos. Eso es un pasaje parafraseado de Hechos capítulo 26, versículos 6 al 8, en donde Pablo, frente a la autoridad, está defendiéndose de su fe. Los escritores hablaron de esta misma palabra y valoran la fe de Abraham, cómo salió de Ur de los Caldeos para establecer una promesa. El día de hoy día vamos a exponer la promesa definitiva y esta promesa es eficaz. No es una promesa ambigua, no es una promesa que no tiene contenido, es inmutable como hemos visto las semanas anteriores, no se va a mover, es firme y nos va a ayudar a ser firmes en el Evangelio, pero también esta promesa nos va a permitir la eficacia en la justificación de un pecador perdido delante de un Dios santo. Esto es importante entenderlo, que nosotros como pecadores, por la fe aplicada en la justicia de Dios, en Cristo, hacia nosotros se nos aplica justicia sin ser justos. El creyente en esta doctrina va a abrazarla de tal manera que va a entender la reconciliación del hombre con Dios.
Dios nos guía a profundizar en el conocimiento de Jesucristo y glorificarle con nuestras vidas. Entonces, fíjese lo que dice en el versículo 23, la eficacia de la promesa para el patriarca. Dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada. No solo por él fue escrito que le fue contada. Para introducir este punto es importante destacar la vida de los hombres que han sido sometidos a la manipulación religiosa. Estos pueden llegar a ser manipulados, por ejemplo, a un suicidio masivo. Es decir, la importancia de esta doctrina es de suma fundamento, es un fundamento firme, o debe ser un fundamento firme para la iglesia, porque si no se predica y no se enseña claramente, muchas personas pueden llegar a ser manipuladas con el texto bíblico e incluso llegar a la muerte en los suicidios masivos en una secta que no entiende la justificación delante de Dios. Mira lo que dice en una investigación de una persona que habla sobre las sectas. En el año 1978, la opinión pública mundial fue sacudida por el reporte del suicidio colectivo de 914 personas en la Guayana francesa. Holandesa, no estoy seguro si fue francesa o holandesa. Todos eran seguidores de un reverendo llamado Jim Jones, quien también se autoinmoló. Desde entonces se ha observado con mayor frecuencia acontecimientos de este tipo de cosas. En el año 1993, más de 80 personas se suicidaron junto a David Koresh en Waco, Texas, por motivos religiosos. Y en 1994, un grupo esotérico, la Orden del Templo Solar, sorprendió a los analistas socio-religiosos al efectuar varios suicidios colectivos diferidos en Suecia y en Francia, y todos eran participantes de un hemópata europeo llamado Luke Houret. 48 murieron en el primer suceso y otros más en el otro suceso. En el mes de noviembre del mismo año, las autoridades de Ucrania impidieron el suicidio colectivo de los seguidores de Mariana Tiggun, quien afirmaba ser la reencarnación de Jesucristo, y fueron arrestadas 779 personas. El culto tenía entonces 150.000 seguidores en la ex Unión Soviética y se llama la Fraternidad Blanca. Eso nos debe advertir y enseñar en la sociedad en que vivimos, y principalmente en la sociedad posmoderna. Los hombres no tienen seguridad, por lo tanto, son tan influenciables como una secta o un grupo terrorista, o el problema que también las iglesias en Latinoamérica y en América completa ignora las doctrinas esenciales fundamentales. Y lo peor es que los líderes están, algunos sometidos por ignorancia y otros claramente a sabiendas, que no enseñan al pueblo de Dios y no enseñan a través de la iglesia la verdad de la palabra de Dios. Por eso es importante esta doctrina. Para el pueblo de Dios es importante que estas doctrinas cardinales necesitamos cada vez ser sometidos a una explicación a través de una predicación expositiva para fortalecernos en una doctrina tan importante como la justificación y la eficacia de esa promesa. Hoy veremos la introducción a la doctrina de la justificación. Cómo Pablo comienza a mostrar en los versículos 23 al 25 la justificación que es para todos aquellos que creen. Ahora la pregunta es, ¿qué es la justificación? La justificación es el resultado inmediato de la unión con Cristo como un don gratuito de Dios, por lo cual Él declara justo a los creyentes en su unión con el justo, es decir, el Señor Jesucristo. La aplicación de la redención sigue desplegándose en la regeneración, se lleva a cabo una operación divina en el alma del pecador, por lo cual la nueva vida espiritual, es decir, en la conversión, se nos dan los dones necesarios para el arrepentimiento de la fe en los cuales estábamos unidos en Cristo. Nos adueñamos de las bendiciones de la salvación y luego en la justificación nos declara justo legalmente, ya que somos victoriosos
somos victoriosos y no somos vistos como culpables de la ley divina, sino que somos perdonados y considerados justos delante de los ojos de Dios. Hermano, es tan profundo esto que hay personas que han llegado a suicidarse para alcanzar la salvación. Por decir, el alma está de alguna forma estructurada para obtener perdón del alma. Pero por ignorancia, por rechazo, como hemos visto en Romanos capítulo 1, por no tomar en cuenta a Dios, Dios los entrega a pasiones desordenadas, a mentes desvirtuadas, para no tomar el consejo de Dios y rechazarlo y llegar a una secta que probablemente les va a pedir el suicidio. La justificación es que Dios provee la respuesta teológica religiosa más básica y profunda. Es que cómo pueden los pecadores llegar a una correcta relación con Dios del universo, y es que es Dios perfectamente puro y santo. Es decir, ¿cómo tú puedes llegar a una buena relación? Si tú no eres un creyente, en muchas oportunidades me han preguntado, pastor, usted ore por mí, porque usted tiene mejor conexión con el Señor. De ninguna manera. Esta doctrina te va a poder enseñar a otros a que esta persona puede ser justificada, perdonada y reconciliada con Dios delante de la presencia del Señor. En Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La Biblia dice que Dios es luz y afirma afirma también que en Él no hay ninguna oscuridad. Él es totalmente santo, libre de todo defecto moral o impureza. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Por lo tanto, estas personas llegan al suicidio colectivo porque no entienden que Dios les puede perdonar mediante la obra gratuita de la justificación y mediante la justicia de Dios en Cristo. Pero como no entienden y están manipulados y el alma parece desear la salvación, pueden llegar al suicidio. Fíjate la importancia, porque tienen tal nivel de culpa que necesitan hacer algo para justificarse delante de Dios, porque Dios es luz y no hay ninguna maldad y Dios va a rechazar el pecado. Por lo tanto, no podemos hacer ningún sacrificio nosotros para autoinmolarnos para obtener esa justicia. Por otra parte, la humanidad ha pecado contra Dios, por lo tanto está destituida del estándar santo de Dios. Por nuestro pecado, el hombre se ha convertido en oscuridad y de la misma manera no tiene comunión con Dios. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él y el hombre es completamente oscuro. Todos han quebrado su ley, todos han determinado la pena de sus crímenes delante del Señor, de sus pecados. Eso quiere decir, es muerte y condenación. Eso es la clave del Evangelio. En Romanos capítulo 5, versículo 16 dice, tampoco sucede con el don con quien vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones en resultado de la justificación. Uno pecó y todos fuimos condenados y además hacemos pecados todos los días y eso nos condena, pero ahora, aparte de ese pecado, por una obra perfecta, Dios nos declara justo delante de Dios. Y esto es muy importante, hermano. Puede pensar cómo podemos liberar a personas de la depresión, cómo podemos liberar a personas del autoflagelo, cómo podemos liberar a personas de la culpa, cómo Dios puede liberar a personas del pecado de la culpabilidad, de la drogadicción, de la pornografía, de deseos que esclavizan el alma. Y cómo ahora a través de una doctrina, a través de algunos versículos, el apóstol Pablo comienza a mostrarnos que en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 condena al ser humano, pero ahora en el capítulo 4, por el ejemplo de la fe de Abraham y el ejemplo del Antiguo Testamento, de esa obra maravillosa de la fe, nos declara justo delante de Dios, sin ninguna obra humana.
En Romanos 6:23 dice que por la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto no tiene que ver solamente con un concepto de decir arrepiéntete, sino que es mucho más profundo. El concepto es que una persona está destituida, no hay bondad en él, está oscuro, y la única forma para poder ser salvo es la exposición correctamente del evangelio bíblico. Así que por medio de este desastre, sin Dios, el Señor en su gracia ha decidido llamar a los hombres al arrepentimiento y concederles o concebirles la salvación. Por lo que hemos dicho, podemos definir la justificación como el acto instantáneo de Dios por el cual imputa al pecador que cree el don de la gracia, la justicia plena perfecta de Cristo, que por medio de la fe solamente lo declara legal y perfectamente justo delante de los ojos de Dios y perdona al pecador toda justicia, librándolo así de toda condenación. Un hombre, un hermano del seminario de Grace Theology Seminary, dice que se llama Alba McLean, dice lo siguiente: podemos dividir en grupos la obra perfecta de la salvación. Y en conceptos que yo quiero que podamos entender. La salvación es un diamante, es una obra perfecta de Dios. Y no es solamente algo que yo puedo regalar barato. No es una oferta mediática de McDonald's. No es que tú lo tomes o lo dejes. No es una oferta mediática del llame ya. No estoy diciendo que voy a ocupar la oferta de la salvación como una oferta barata de un productor barato chino. No es eso. La salvación es un diamante perfecto. La salvación puede ser descrita como una joya, un diamante impagable que no importa la forma que se encienda, que brilla con la belleza que Dios la ha hecho y que está haciendo y lo hará. Y esto es increíble. La terminología de la salvación en la amplitud y la profundidad de lo que se trata en estos términos va a cubrir lo que Dios está mostrando. No vamos a hacer una clase de la salvación, no vamos a hacer una clase de la doctrina de la salvación, pero sí vamos a nombrar algunos conceptos como está este diamante. Lo primero que tenemos que ver son los 3 puntos importantes del llamamiento. Para nosotros, o como nosotros, en preparación antes de creer, ¿por qué nosotros aceptamos esta salvación? Lo primero es que es por gracia. Lo segundo es que es una elección por parte de Dios soberanamente. Y tercero, hay un llamamiento. Esto es predeterminado antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué nosotros aceptamos en preparación antes de creer? Es que esto es por gracia, hay una elección por parte de Dios soberana, porque Dios lo ha determinado así, y hay un llamamiento. Gracia, elección y llamamiento. ¿Por qué nosotros aceptamos esta salvación? En los puntos 4, 5 y 6 es cómo nosotros aceptamos la salvación. Hay fe, arrepentimiento y conversión. Y todo esto viene de Dios. Tenemos gracia, elección, el llamamiento, como yo llamo a las personas a través del mensaje del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese llamamiento produce fe, arrepentimiento y la conversión por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros aceptamos esa salvación? Y posteriormente, una vez que aceptamos esa salvación que viene de Dios y que Dios produce en nosotros la fe, el arrepentimiento, el don de la fe, nos provoca en este desglose de la salvación una unión con Cristo, la justificación, la regeneración y la adopción. Es decir, estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Estamos justificados delante de Dios, es decir, declarados justos delante de sus ojos. Somos regenerados, somos una nueva criatura y somos adoptados a la familia del Dios Santo. Y esto se llama lo que recibimos en la salvación, cuando creemos. Esto es el principio.
Y posteriormente, en ese mismo acto, está el acto de santificación. Eres declarado santo delante de Dios. Eres santo, perfectamente santo. Pero todavía existe el pecado. Y hay otra faceta que podríamos decir, después de creer en una continuación de mi vida cristiana, una vez que he sido declarado justo, he sido declarado en la unión con Cristo, justificado, regenerado y adoptado, ahora viene el proceso que se le llama la santificación progresiva, en donde tú estás creciendo en la gracia y en el conocimiento, alejándote del pecado por la obra de Dios en la unión con Cristo, en la comunicación con Dios, en la oración, en apartarte y mortificar el pecado. Y posteriormente viene la preservación, en donde Dios te preserva, preservado para la gloria. Y de ahí en adelante se le llama el proceso de la perseverancia tuya como creyente. Y al final, como se concluye en una glorificación. Es decir, completamente glorificados como Cristo. Entonces vamos a la gracia, la elección, el llamamiento, eso es antes de creer, la fe, el arrepentimiento y la conversión cuando nosotros conocemos y aceptamos y decimos creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y esto es una obra soberana de Dios. Después de eso, nos unimos con Cristo, somos justificados, somos regenerados, somos adoptados y lo recibimos. Es en el principio cuando creemos. Y esto es automático, cuando están unidos cuando nosotros creemos y somos santos en el acto. Pero después de creer viene el proceso de la santificación, la preservación y la glorificación. Ahora Abraham puso su confianza en esa promesa que Dios, ahora claramente eso lo vemos teológicamente ahora en un desglose sistemático. No es que el Señor estaba declarándole una teología sistemática en la vida de Abraham. No, mira, hoy día vamos a ver el punto 1, punto 2 de una teología sistemática. Eso es una obra que Dios ha permitido que la mente humana pudiese desglosar la importancia de este diamante. Pero si tú lo tomas algo como, bueno, soy salvo, creí, y bueno, claramente, si tú crees de acuerdo a tus méritos, de acuerdo a tu obra, y tú crees que la fe es tuya, claramente puedes tomar a este diamante como una gracia barata, como una oferta de McDonald's, como una oferta del canal Llame Ya. Pero si entiendes la profundidad del llamamiento, claramente vas a vivir la importancia de la eficacia de esta promesa. La decisión de Abraham de confiar en las promesas de Dios no solo se produjo en un momento que tenía esperanza para obtener un heredero de forma natural. Él y Sara estaban mucho más allá de la edad fértil y requerían una solución sobrenatural para la promesa de los herederos. Entonces, no es que Abraham recibió una promesa que estaba dispuesta a creer, recibió una promesa increíble, una promesa que parecía imposible según el tipo de intervención divina. Esta imposibilidad explica por qué Sara le ofreció a su criada como esposa, que no podía comenzar a imaginar que a 100 años o casi 100 años podía tener hijos. Eso lo vimos en Romanos capítulo 4, versículos 20 al 21. Pablo describe a Abraham como el inquebrantable, totalmente convencido de su creencia. En Romanos capítulo 4, versículo 22, antes de lo que estamos explicando, dice, por lo cual su fe le fue contada por justicia. En griego, la palabra señala que Pablo estaba sacando su conclusión. Abraham muestra una fe completa, inquebrantable, que cuando se enfrenta a las imposibilidades lógicas, a esa fe se le atribuye como justicia. Hermano, hermana, Dios te está llamando a una imposibilidad lógica. ¿Y cuál es esa? De que si tú tienes fe en Jesucristo, vas a vencer la muerte y vas a ser resucitado. Y eres declarado justo delante de Dios. Eso es la imposibilidad lógica de aceptar a Jesucristo para ser contado como justicia. Y eso es por fe. Y esto te lo da Dios.
Este es el punto de referencia que Pablo representa. Esta es la fe que salva. Por eso Pablo ocupa una palabra importante, logizomai, que quiere decir referirse a razonar, meditar o básicamente cargar a la cuenta y mantener un registro de los débitos y créditos. Pablo ocupa, le fue contada, es un término contable ocupado en el texto griego que está diciendo logizomai, fue cargado a la cuenta de otro. Tu deuda fue cargada a la cuenta de otro, por lo tanto te declara justo delante de los ojos de Dios, porque tú no puedes declararte justo, porque tú y yo no puedo declararme justo, porque nuestros pecados están manchados, están manchados con la inmoralidad y con toda la inmoralidad de nuestra pecaminosidad de la descendencia de Adán. En conclusión, podríamos parafrasear el verso siguiente. En Génesis 15:6 fue escrito para el bien de aquellos que en el futuro serían considerados justos mediante la fe. Y creyó a Abraham y le reconoció por justicia. Y Pablo lo recalca en el versículo 22, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Al contar como justo, ese es el futuro del punto de vista del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice y declara que prometió lo que se cumplió. Es la promesa que está declarada a Abraham y que se cumple en ti y en mí, y en toda la iglesia y por los siglos a lo largo de la historia de la humanidad. Antes que existiera el primer pecado, la deidad ya había determinado un plan divino de la profundidad de la salvación. Antes que existiera el pecado, es decir, antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía a quienes Dios iba a llamar y a quienes Dios iba a justificar, a quienes Dios iba a elegir. Esto es impresionante, hermanos. Es impresionante entender que Dios tenía un plan perfecto y tú y yo somos parte de este plan. Por eso es tan importante de reflexionar en la naturaleza de la salvación. No es un plan de McDonald's, no es una oferta barata, tómalo o déjalo. No solo como no es un acto puntual o individual, sino que somos parte de un plan establecido en la mente de Dios, que se le conoce en los tiempos y decretos preestablecidos antes de la fundación del mundo. Y por eso la Biblia dice que la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. Es increíble profundizar en la gracia, profundizar en la naturaleza de la salvación. En Romanos 8:19 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar la revelación de los hijos de Dios. Hermano, ser salvo no es algo que tú puedas votar para, una vez que eres salvo, volverte al vómito como el cerdo que se vuelve al chiquero a revolcarse. Es una joya tan maravillosa. Entonces, cuando estableces y entiendes esta salvación, que dice que la tierra gime ansiosamente, busca ansiosamente la revelación. ¿Has visto las lluvias? ¿Has visto todo lo que Dios está haciendo? Eso es lo que Dios hace. La declaración divina de la justificación de Abraham, no solamente con respecto al que se le escribió, le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes les fue contada. Dios, esa palabra contada, logizomai, que es un término contable, todos tus saldos de créditos y débitos fueron declarados justos delante de Dios. Los contadores lo van a entender. Cuando el debe y el haber, o cuando tú estás en la quiebra, debes más de lo que has ganado, probablemente lo que mereces es la quiebra y el desastre. Pero Dios toma estos saldos de créditos y débitos y dice, yo pago eso y te declaro justo delante de Dios. Algo que tú y ni yo podíamos pagar. La pregunta es, ¿Dios ha cargado la cuenta de tus pecados? ¿Has nacido de nuevo? ¿Vives como un verdadero hijo de Dios? ¿Estás agradecido de esta joya que Dios te dio o tienes una doble vida? ¿Vives como cualquier persona, como que, no, yo soy cristiano? No, hermano. O probablemente si no has cambiado tu forma de vivir, a lo mejor no eres un hijo de Dios, porque no entiendes la profundidad de lo que Dios es.
Eso es ser contado, declarado justo. Y eso es lo que vimos en la eficacia para Abraham. Pero ahora esa promesa también tiene implicancias para nosotros. Mira el versículo 24. Sino que también nosotros, a quienes será contada, ese término logizomai, como los que creen en aquel que le levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor. Esta eficacia no tan solo es para Abraham, sino que también para nosotros los escogidos. La continuidad de la fe de Abraham y los creyentes cristianos se acentúa en el versículo 24. Por lo tanto, esa fe es continua, esa promesa es continua. Como Abraham creía en el Dios resucitado, también los cristianos creen en Dios, a quien Dios le resucitó de los muertos. En Hebreos 11:17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue perdonado, ofreció a Isaac, y el cual había recibido las promesas ofrecidas a su hijo único. Fue a él quien le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Por lo tanto, Abraham creía en la resurrección. La promesa involucra la resurrección. La promesa en el Antiguo Testamento involucra la obra de la resurrección de los muertos. La creencia de la resurrección de Jesús era un crédulo en las primeras, un credo apostólico en las primeras comunidades cristianas. Eso lo vemos en Hechos y también en Primera de Corintios. Mira, si me pueden acompañar en sus Biblias, en Hechos capítulo 3, versículo 11 al 15. Dice así, y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Y al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Estaba hablando de este hombre que hizo caminar, que estaba en el pórtico de Salomón. Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al quien vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiaste al santo y justo y pedisteis que os se concibiera un asesino y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es decir, que la fe de Abraham es continua desde el Antiguo Testamento a mí y a toda la posteridad. Es decir, la fe de Abraham involucraba la resurrección. Y de esa manera también es continua para nosotros. En 1 Corintios 15 dice, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a lo que la Escritura dice. Y se le apareció a Cefas después de los 12, y luego se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. La promesa, la semilla desde Génesis involucraba la resurrección de los muertos. Y de esa manera nosotros podíamos ser justificados, que lo vamos a ver en el versículo 25. Es decir, si Dios no justificaba y no resucitaba a Jesús, tú tampoco puedes ser justificado. Si Jesús no resucitó, tú no puedes ser perdonado de tus pecados. Versículo 8 de 1 Corintios 15 dice, y por último, de todos, como a uno nacido de fuera de tiempo, se me apareció a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que yo soy digno de ser llamado apóstol, que perseguía, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, dice el apóstol Pablo. Y mira el versículo 10 de 1 Corintios 15. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque yo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, ha sido yo y así predicaste y así creísteis. Ahí está el poder del Evangelio. El poder del Evangelio involucra la resurrección de los muertos. Y la resurrección de Jesús en la historia marcó el cumplimiento de las promesas del pacto de Dios. Es decir, que tú cuando prediques el Evangelio tienes que prometer que la persona va a resucitar. No puedes decir, no, se te perdonó los pecados. Sí, ok, estás perdonado de tus pecados.
Pero la promesa involucra la resurrección de los muertos, involucra el perdón, la vida eterna, involucra también no tan solo lo que va a pasar cuando tú mueras, sino que la resurrección, la glorificación de mi vida. Lo que indica que una nueva era ha comenzado, es decir, este vínculo directo entre las promesas de Abraham y la resurrección de Cristo, ya que la resurrección inaugura un nuevo mundo que Dios le había prometido a Abraham. Esto es tan profundo, hermanos. Cuando leemos todo el Antiguo Testamento y el desglose o el desarrollo de la promesa hecha a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15, desde que su simiente va a aplastar al poder satánico, hasta lo que vemos en Abraham y este desarrollo y continuidad a nosotros como hijos de Dios, que esta misma promesa involucra la resurrección de los muertos. En Romanos 1, Pablo, al momento de explicar esta carta, dice lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, comunicador, la persona que fue enviada, apartado para el evangelio de Dios, que había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Esto es el poder del evangelio, entre los cuales estáis vosotros llamados a Jesucristo y a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. En ninguna parte dice que Abraham creía en la resurrección de Jesús, pero sí creía en la continuidad de la promesa. Como cristianos que creen que Dios resucita de los muertos, en un Dios que cumple las promesas. Y si Abraham creía que Dios iba a cumplir su promesa, de esa manera tomó a Isaac, su hijo, y lo llevó al sacrificio. ¿Para qué? Porque sabía que Dios lo podía resucitar de los muertos. Eso es lo profundo del llamamiento de la promesa. La continuidad. Esto es algo continuo. Aquellos que vivieron antes de la cruz y la resurrección eran justos porque tenían fe en un Dios que ha resucitado y soberano que cumple sus promesas salvadoras. Dios cumple sus promesas salvadoras a Abraham. Dios cumple las promesas salvadoras a ti y a mí, que te va a resucitar desde los muertos. Pero ahora el Mesías que ha venido, esta fe debe colocarse específicamente en Jesús de Nazaret, uno que debe creer que murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Este es el propósito fundamental de la resurrección, es asegurar que tú eres declarado justo, que cargó la cuenta a sí mismo para que tú seas justificado delante del Padre. Cargar la cuenta es mantener el registro de débitos y créditos en contra, y Dios te la cargó a ti, en Cristo. El Evangelio no es un plan nuevo, sino el cumplimiento de lo que se anticipó por fe en las cosas que aún no se han visto. El Evangelio no es un plan nuevo, sino el cumplimiento de lo que se anticipó por la fe en cosas que aún no se han visto. Y por último, hermanos, vamos a ver la eficacia de ese perdón. Es eficaz esta promesa y la justificación. Miren lo que dice en el versículo 25. Él, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Estos versículos son tan profundos. ¿Por qué son tan profundos? Porque dice que el siervo fue entregado por sus pecados. En una traducción literal, podríamos decir, dias tas harmatia auton peredoce. Dias tas harmatia auton peredoce, que quiere decir, el siervo por sus pecados fue entregado. El siervo de Dios por sus pecados fue entregado. La palabra harmatías es pecado en griego. Y esto es sacado
de Isaías capítulo 53. Y si usted no lo ha, no lo ha escuchado alguna vez, fue escrito 700 años antes de que nuestro Señor fuera crucificado, para que usted fuera perdonado y justificado delante del Padre. Mira lo que dice en Isaías 53, versículo 5 al 12. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Por sus heridas ha sido sanado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada uno por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja ante los transquiladores y permanece muda y no abrió su boca. Por la opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién le tomó en cuenta? Que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, y cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de la expiación por nosotros, verá a su descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor en sus manos prosperará. Y debido a la angustia de su alma, él lo verá y quitará y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos nosotros y cargará las iniquidades de ellos. Versículo 11. Por lo tanto, dice Isaías 53, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgredores fue contado, llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Hermano, hermana o amigo que estás viendo este video, Él fue molido por tus pecados, pagó el precio por mí y por ti, se sometió a padecimiento como ofrenda gratuita para ver su descendencia, que somos nosotros. Estuvo con los impíos, fue golpeado por nosotros para ver, fue entregado a causa de nuestras transgresiones. Y lo más maravilloso que fue que resucitó. En Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antemano conoció, como vimos en el plan soberano de la salvación, a estos también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos concederá también con Él tantas cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esta es la verdad del Evangelio. Dios es el que justifica al pecador por la obra de un justo, por muchos injustos. Si no tienes esto claro, podrías llegar a una doctrina tan errada como las que introdujimos al asesinato continuo de muchas personas porque no saben qué hacer con su culpa. Si tú no sabes qué hacer con tu culpa, mira a Jesucristo. Si tú tienes una carga de tus pecados y no sabes que con tu esfuerzo, con religiones, con moralidad, no has sido liberado de tu carga pecaminosa, si tienes una carga que hace que tu rostro esté triste porque no has sido liberado del pecado, ven a Jesucristo el día de hoy. Mira a Jesucristo como dice Isaías. Míralo a aquel siervo que pagó el precio por tus pecados y transgresiones. Ese es el evangelio maravilloso. Es decir, que las promesas hechas a Abraham se han hecho realidad a través de Cristo Jesús. La cruz y la resurrección finalmente no pueden separarse de una de la otra. Dios no solo entregó a la muerte por causa de mis pecados, sino que también fue resucitado por nuestra justificación. Esto es increíble. Ergue
diacosin, la palabra ergue y diacosin, que quiere decir la palabra ergi, de donde viene la idea de ser resucitado, ponerse de pie, levantarse, incorporarse, ponerse de pie o resucitar. Y diacosis, eso quiere decir reconciliado, justificado, absolución, liberación, remisión de la culpa, justificación. Increíblemente, esto te va a permitir fortalecerte en tu fe, hermano y hermana. Si todavía te sientes culpable, por favor mira a Jesucristo y entiende la profundidad de tu salvación, no como una salvación barata que depende de ti, sino que depende de Jesucristo, molido por tus transgresiones y resucitado al mismo tiempo. Por lo tanto, te liberta. Es decir, esto se tiene que concluir, pero estás en el proceso. Por lo tanto, no tienes culpa. La culpa fue echada a Él. Y si tienes culpa de algún pecado, anda. En Juan dice, si tienes algún pecado, anda y arrepiéntete de tus pecados. Pero si todavía estás con esa culpa y no sabes cómo librar con esa culpa, ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo. Fue resucitado para que nuestra culpa, la remisión de mi culpa, la liberación, la absolución, ser reconciliado con Dios. Tendrás paz. Tendrás paz. Y lo dicen en Romanos capítulo 5. ¿Tienes paz, hermano? Hermana? ¿Tienes paz? ¿Todavía luchas con una depresión? ¿Todavía luchas con un pecado oculto como la pornografía? ¿Todavía luchas con temores? ¿Todavía luchas con angustias? ¿Todavía no puedes dormir? ¿Todavía estás pensando y pensando y pensando que depende de ti? Mira a Jesucristo el día de hoy. Justificar es el acto de declarar un veredicto que en alguien en total conformidad con los requisitos de la ley de Dios. Y eso hizo Cristo por nosotros. Para decirlo de otra manera, la resurrección de Jesús autentifica y confirma que nuestra justificación ha sido asegurada. La resurrección de Cristo constituye la evidencia de que Jesús ha sido reestablecido. En la resurrección de Jesús, Dios declaró que Jesús estaba en lo correcto para que su trabajo en nuestro nombre haya sido completado. Dado que los creyentes están unidos a Jesucristo en el bautismo, su muerte, no en el bautismo físico, que tú te bautizas, sino que en el que tú creíste, ser bautizado, ser parte del cuerpo de Cristo espiritualmente, su muerte es su muerte y su resurrección es tu restitución. Tu muerte, es decir, si Él murió, tú también debes morir. Y si Él murió y resucitó, tú también vas a resucitar. Estamos en el proceso. Es decir, con esto se inaugura la restitución o la reconstrucción de todas las cosas. Y de acuerdo con lo anterior, la resurrección de Jesús constituye su justificación. La muerte, la resurrección de Cristo cumplen la promesa de la bendición hecha a Abraham, ya que es el único medio que un hombre puede ser parte del pueblo de Dios, ya sea judío o griego. Por eso Pablo dice a Timoteo, mira que te mando, que te escribo, que sepas que cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Es la comunidad de los santos, la columna y el sostén, el guardador de la verdad, que indiscutiblemente es un misterio de la piedad. ¿Cuál es él? Que él fue manifestado en la carne, vivificado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Primera de Corintios 15 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y todos seremos transformados. Eso es lo que Dios espera, la transformación. Por eso es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los que han muerto en Cristo, en esta pandemia, no sé, se nos adelantaron a la promesa hecha a Abraham. Y la tierra gime en vernos. Es decir, la iglesia, tú y yo, es un adelanto de la gloria de Dios. Es un adelanto de lo que Dios va a hacer.
En 1 Corintios 15:57 dice, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estar firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para terminar, somos parte de un plan completo, hermanos, perfecto, trazado a lo largo de la historia de la humanidad. Si te sientes pobrecito de mí, aférrate a esta verdad. No eres el pobrecito. Dios tuvo misericordia y te llamó y te conoce antes de la fundación del mundo. Y conoce toda tu vida, todo lo que tú has vivido delante de toda la historia. A lo largo de toda la historia, somos parte del plan trazado perfecto en la mente de Dios antes de todas las cosas. Primero está claro en los pasajes de Hechos 2 y de Primera de Pedro. En el Antiguo Testamento se presentan verdades eternas, doctrinales. No tan solo son aplicaciones para la vida. Es decir, los autores del Nuevo Testamento no solo piensan en el Antiguo Testamento como lecciones románticas, aplicables, sino que son parte de la historia, el pueblo de Dios para nosotros. Eres parte de esa historia. Eres parte de la obra del Señor. Segundo, y más específicamente se demostró que mucho antes que ocurriera el primer pecado, antes que Satanás cayera, la divinidad ya había determinado un plan divino. Antes que viniera, antes que el hombre cayera, había una salvación. Antes que los primeros pecadores en Génesis 3, había un Salvador. En la mente de Dios, en Génesis 3:15, prometió que uno vendrá y aplastará la cabeza de Satanás. Y en el Antiguo Testamento, en el comienzo, comenzó esta bendita historia, se desarrolla, y la promesa transversal desde Génesis a Apocalipsis, y Pablo nos anima y nos consuela que somos parte de la historia de Dios. Eres parte de este maravilloso libro, eres parte de la promesa de Dios hacia tu vida. Y tercero, aprendimos que el Antiguo Testamento es la historia de Jesús. No fue la historia, sino que es la historia de Jesús, la historia de la promesa y la historia tuya y mía. Por eso es tan maravilloso estudiar este libro, porque gran parte de esta historia todavía no se ha cumplido, porque ya cumplió la primera parte, pero ahora esperamos el cumplimiento completo de este maravilloso plan de restitución de todas las cosas. Por eso no depende del ministerio de un hombre, no depende de una iglesia o de una denominación, depende del ministerio del plan completo de Dios. Eres parte de la obra de Dios, del plan de redención de toda la humanidad, de personas elegidas antes de la fundación del mundo. Y por eso la tierra gime, por eso la tierra está desordenada, por eso un virus está en el lugar que no debiera estar. En Hechos 2:22 dice, varones israelitas, hablando Pedro, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestros a través de él, tal como vosotros sabéis, a este que fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz con manos de impíos y le matasteis. Previo conocimiento de Dios, un plan predeterminado donde tú eres parte. Ahora, si eres parte de ese plan determinado, ¿cómo vas a vivir en este mundo? Si eres parte de ese plan que Dios puso, ¿cómo vas a vivir en este mundo? Primera de Pedro 17-21. Si estás sufriendo, vive la esperanza, porque ya se va a cumplir. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis como padres a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis llamados, no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa, como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos tiempos por amor a vosotros. Se manifestó para que tú puedas ser parte de este plan,
pero en medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio la gloria de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La promesa evangelia, en griego, es eficaz, hermanos. Es segura y es para siempre. Y nos consuela y nos da una esperanza de que algún día seremos manifestados lo que realmente somos. Y toda la tierra se gozará con el perfecto plan ejecutado. Mientras esperamos, vivamos con temor reverente, santo, porque Él venció y ahora esperamos la consumación y el fin de todo. Por eso, en Romanos capítulo 5 dice, por tanto, habiendo sido justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vive en paz. Vive en paz. ¿Has sufrido? Vive en paz. ¿Tienes temor? Vive en paz. ¿Tienes temor a este mundo que está caído? Vive en paz porque Él triunfó. Todavía tienes una depresión, todavía estás luchando con la pornografía, todavía estás enamorado o enamorada de este mundo, con este mundo digital, con Instagram, con Facebook o con las cosas que son perecederas que nos heredaron nuestros padres. Mira a Jesucristo y elimínalas. Sé un soldado y sé un extranjero. Esa es la clave, ser un soldado y un extranjero de Jesucristo. En la visión de Cristo, en el libro de Revelación o Apocalipsis, el apóstol Juan, en Apocalipsis 1, versículo 9 al 18, dice lo siguiente. Yo, Juan, vuestro hermano, no está diciendo Juan, vuestro hermano, nuestro hermano, compañero de en la tribulación y en el reino, en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla de Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, en el día del Señor, yo vi detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, fíjate, en el día del Señor, que decía, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias, y eso es para un estudio, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que la podemos desglosar en algún estudio. Y me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi a los 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi uno semejante al Hijo del Hombre vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho en un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, como se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía las 7 estrellas, y en su boca salía una aguda espada de 2 filos, y en su rostro era como el sol que brilla con toda fuerza. Ese es Jesús. Y cuando lo vi caí como un muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. He aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Qué más pasajes de esperanza que estos? ¿Qué más esperanza tenemos en Cristo? Hemos sido justificados delante de Él. Todas nuestras cargas fueron hacia Él, pagadas el precio por nosotros, y nosotros somos libres de culpa. Y algún día le veremos, porque Él es el alfa y el omega, el principio, el fin, el que estaba muerto y vivió, el que antes de la fundación del mundo, en este plan completo de Dios, te llamó a ti y a mí para que fuésemos resucitados. Por lo tanto, al Señor le damos gracias por la victoria. Gracias porque triunfó en este juicio público de la cruz del Calvario. Gracias por la resurrección, por el triunfo, porque por eso nos da la esperanza y nos aumenta la fe para seguir creyendo. Constantemente nos aumenta la fe en ti, de que Él tiene cuidado de nosotros. Ayúdanos a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, porque para ti y para ti sea la gloria por los siglos. Amén. Y gracias por justificarnos y gracias por salvarnos, porque de esa manera voy a tener paz delante del Señor.
estás sufriendo el día de hoy. Tienes miedo, no puedes dormir, llevas con una depresión por muchos años, eres adicto a las drogas. Yo no sé qué pasa en tu vida, no sé si qué pecados ocultos tienes, orgullo, no sé qué está pasando en tu vida, pero ven a aquel que estuvo muerto y vivió. Arrepiéntete de tus pecados. Mira a aquel que resucitó entre los muertos y que te va a justificar, te va a adoptar y va a hacerte llamado un hijo tuyo, un hijo de Dios. Gracias al Señor por esta salvación tan grande. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta promesa y la eficacia de la promesa. Gracias te damos porque tú eres tan maravilloso. Eres tan bueno que nos enseña la profundidad y la joya de este diamante. Y hoy día vimos una cara del diamante precioso que es la salvación. Ayúdanos, Señor, a afiatarnos en ella, a tener fe, constancia, a seguir adelante, Señor, a pesar del mundo caído que tenemos, porque algún día, como gime esta tierra todos los días, como sale el sol sobre los justos y los injustos, algún día se va a revelar lo que realmente somos. Porque con esta fe que tú nos pusiste y la esperanza que tenemos por delante, esto va a cambiar. Esto va a ser destruido por fuego y los que no creen en Él se irán al infierno eterno, en llama de fuego, dice la Escritura. Pero los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, la justificación y la paga y la deuda que fue contada por justicia, seremos y veremos a aquel que estuvo muerto y vivió, al Alfa y el Omega, al que tiene todo el control. Por eso no debemos temer. Gracias, Señor, por esa justificación. Y gracias por esa paz que nos das y la esperanza que las vamos a desglosar en los próximos sermones. Ayúdanos a tener paz contigo, Señor. Y gracias, Padre, porque es tan maravillosa tu salvación, Señor. Quiero pedir por aquellos que sufren, aquellos que están en depresión, aquellos que están con temor, aquellos que sufren falta de sueño, aquellos que están cargados, angustiados, aquellos que tienen que tomar pastillas, ansiolíticos, a lo largo de muchos años. Aquellos que no pueden dormir y que no entienden la profundidad de la salvación. A aquellos que están cargados y cansados, que no pueden ser liberados. A aquellos que son adictos a las drogas. A aquellos que son adictos al alcohol. A aquellos que no tienen paz con Dios. Aquellos que su culpa los machaca todos los días, aquellos que tienen una carga de su culpa y no entienden la profundidad de la salvación. Oro por ellos, Señor, tenga misericordia. Libéralos, Señor. Aquellos que están con la condición de pecado grandemente, grandemente, consumidos en la pornografía, consumidos en la lujuria, algunos orgullosos, desobedientes a los padres. Libéralos, por favor, Señor. Perdónales sus pecados y que sean librados y que tengan paz contigo. Gracias por tu palabra. Bendíganos y gracias por perdonarnos y darnos tanto consuelo en momentos de angustia. Gracias, Señor, por la liberación y por la esperanza que tenemos en Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.